7 de la mañana con 37 minutos, la noticia en contexto, y efectivamente el Ministerio de Educación a partir del año 2013 va a fomentar la lectura en las aulas del país, esto a raíz de que estudios realizados reflejan que los estudiantes de diferentes grados enfrentan algunos problemas de comprensión de lectura. Para el próximo ciclo, las autoridades pretenden implementar, escuche bien usted, 30 minutos de lectura diarios en clase. La norma tendrá un costo aproximado de 90 billones de quetzales para ser implementada, que van a salir de un préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo Internacional. Hace 4 años los fondos se van a utilizar básicamente para la compra de libros. No será el primer intento de fomentar la lectura. Otros gobiernos, recordemos, han lanzado programas de lectura, pero estos desaparecieron antes de dar los resultados esperados. Las autoridades insisten que el nuevo programa será diferente y han contratado a expertos para la selección de libros. Hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Cuáles son los beneficios de un programa de lectura y qué retos implica esto para las autoridades? Y bueno, para ayudarnos justamente a comprender la importancia de una norma como esta, le damos la bienvenida a Anabela Giraca. Ella es novelista y, por supuesto, una analista educativa reconocida en nuestro país. Anabela, muy buenos días. Sabemos que no está en Guatemala, que está por Sudamérica. Nos da muchísimo gusto saludarla y, sobre todo, preguntarle, sabiendo que en países desarrollados la lectura es parte esencial de la educación en la escuela y en la educación en casa también. En Guatemala, ¿por qué no han sido exitosos estos programas de lectura? ¿Qué piensa usted al respecto y qué expectativas hay de este que ya se va a implementar? Buenos días, le escuchamos. Buenos días, un abrazo a todos. Pues realmente yo creo que es una muy buena noticia este programa. A mí me parece que hacer todos los esfuerzos, como usted dice, muchas veces no tienen éxito por varias razones, pero yo creo que volver a intentar un programa de lectura a nivel nacional es fundamental. Creo que tiene muchos retos el hecho de darle a un niño o una niña en un país tan complejo como el nuestro, no solo a nivel cultural, sino lingüístico, es complicado. Primero, yo creo que el contar con un libro, pues no solamente fomenta la creatividad y fomenta la diversión, lo cual yo creo que debe de estimular un libro como base, sino también fomenta el pensamiento crítico, es una herramienta de aprendizaje, de fortalecimiento lingüístico, de fortalecimiento a diferentes niveles que sin duda alguna es una de las formas más bellas y más placenteras de aprender. ¿Por qué no ha funcionado? Pues yo creo que el tema aquí es que un niño debe de aprender no solamente leyendo, sino viendo leer. Y el sistema de lectura en Guatemala es un sistema débil. ¿Se recuerda? No sé si recientemente todos tienen presente las pruebas o las evaluaciones del año pasado, en donde el mayor problema que enfrenta la juventud guatemalteca es cabalmente la comprensión de lectura. Incluso se lee, pero no se sabe lo que se leyó. Entonces, si desde niños tomamos un libro, creo que el tema de comprensión de lectura, de pensamiento crítico, se va fortaleciendo desde niños. Otro reto que a mí me parece fundamental es que los maestros tengan herramientas para enseñar a leer. O sea, no únicamente se trata de llenar un aula de libros, porque entonces los maestros no van a saber qué hacer, y lo digo con mucho respeto, porque eso ocurre en muchas escuelas, en donde los libros están en un anaquel bajo llave, y el maestro tiene pena que los ensucien o realmente no sabe cómo responder a las dudas y a las preguntas de los niños y de las niñas en la escuela. Anabela. Entonces, este tipo de programas, sí. Sí. Me gustaría preguntarle, porque quizás aquí siempre se genera la controversia, sobre todo por las características lingüísticas de nuestro país. Usted ha dicho que es importante que los niños lean en su idioma materno, muchos analistas lo consideran de la misma manera. Sin embargo, la mayoría de los libros candidatos para este programa no son en distintos idiomas, en distintas lenguas, sino solo en español. Dejan de lado justamente los idiomas mayas, y esto seguramente puede acarrear o traer algún tipo de problema en relación a la afinidad justamente que se puede tener con este tipo de lectura. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Esto traerá o no un problema? ¿Se puede llegar a solucionar? ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, realmente sería lamentable, porque el abordaje a la lectura debe de ser en la lengua materna. Por varias razones, esto no es una necedad, y muchas veces se quiere ver como que es una necedad o es un lujo que queremos darnos como país. Es una necesidad de enfrentarse a la lectura a través de su lengua materna. Y hay muchos materiales, nosotros mismos como Instituto de Lingüística e Interculturalidad hemos donado sistemáticamente al Ministerio modelos y muchos materiales. Más de 1000 libros tenemos nosotros en idiomas mayas de lectura para las niñas, para los niños del país. O sea, materiales hay. Y sería triste realmente que nuevamente caigamos en el mismo
círculo de no querer entender que la interculturalidad y que la educación intercultural bilingüe debe de ser fortalecida a través de este tipo de programas. No puede dejarse al lado. O sea, es indiscutible que hay materiales, porque ese mito que tenemos todos muy bien sembrado en el corazón y en el entendimiento es que no hay libros en idiomas mayas, y sí los hay. Hay muchas instituciones que se han dedicado no solamente a traducir materiales, sino se han dedicado a elaborar materiales desde la cosmovisión maya, desde la visión de los diferentes pueblos, libros que deberían de ser leídos por todos los niños del país, incluso libros escritos en un idioma maya, traducidos al español para que llegue también a los niños que no son de la cultura maya. Por último, si el programa tiene, solo termino con esto, si el programa tiene esa falencia, realmente es un programa que, según mi opinión, para los pueblos indígenas no va a ser exitoso. Me parece muy atinado su comentario. Por último, Anabela, usted también sugería, y lo acaba de decir, que los maestros se puedan capacitar, que también se los motive, porque ellos son un factor fundamental para que el programa no fracase. Más allá de la implementación, del dinero destinado, también tener un programa específico para que los maestros conozcan en detalle cómo implementar el programa. Esto es fundamental, ¿verdad? Mire, usted no puede abrir una biblioteca, una microbiblioteca o como quieran llamarle, en una escuela del área rural, en donde no hay escritorios, en donde no hay ni aula prácticamente. A veces los niños escriben incluso en hojas de plátano con un palito, lo cual es muy creativo y maravilloso, pero usted no puede darle un paquete de libros a un maestro que quizá nunca ha leído literatura, no ha tenido la oportunidad, y poner a que todos los niños lean. O sea, esto requiere de una capacitación seria, que es por eso que estos programas han fallado, porque creemos que el fin es el libro, y no es así. El fin puede ser el libro, pero tenemos que pasar por un proceso de entendimiento cultural, un proceso de entendimiento lingüístico de la realidad que vive la niñez. Y por supuesto esto pasa porque el maestro o la maestra estén absolutamente convencidos, capacitados, y sea la lectura práctica de su propia vida. De otra forma, son programas que no tienen éxito. Entonces, esta inversión de millones en vacas flacas, como decimos en buen español, realmente si no llevan la parte lingüística incluida y la profesionalización docente dentro de esto, el tema de lectura, definitivamente, fíjese que incluso, solo un comentario final, dentro del programa de la propuesta esta de la reforma a la carrera docente, usted mira el tema del bachillerato, no hay lectura, no hay historia dentro de la propuesta del pensum. Entonces nos damos cuenta que el tema de la lectura siempre está fuera de nuestro imaginario de aprendizaje. Entonces tenemos que empezar por ahí, hacer que los maestros lean y que entiendan y que enseñen a leer. Le agradecemos muchísimo a Anabela, porque un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, muy amable. Ella está en Perú en estos momentos y bueno, tuvo el tiempo para comunicarse con nosotros a esta hora de la mañana y por eso la